Bienvenido Iván Montes a la revista Cigar Shop Magazine y a su canal de YouTube. ¿Quién es Iván Montes? Bueno, Iván Montes es una persona normal, dedicada al mundo del tabaco, que llevo 24 años en el mundo del cigarro, y llegó un momento que el tabaco me atrapó tanto a crear mi empresa, que es Premium Brands, a ser importador de marcas como Plasencia, como Iroa, como Aston, Rocky Patel, Asylum, Paradiso, luego más series de marcas, lo que son accesorios, y también, por supuesto, con mucha ilusión a crear mi marca propia de puros. Entonces, una marca que es ya reconocida por los aficionados dentro de España y fuera de España, porque esa marca tiene un origen, ¿no? Una historia que me imagino que sea el fruto de algo muy bonito dentro del mundo del cigarro premium para ti. Sí, es como un sueño hecho realidad, tener una marca propia, venir aquí a Cava Magallanes y poder tener tu cigarro aquí para mí es uno de mis mejores logros, o posiblemente el mejor, ¿no? Es muy complicado llegar a esto porque son muchos años, tiempo, tener contactos, tener la experiencia para saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres, y bueno, llegar a hacer este cigarro pues nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Los lanzamos en 2019 en Dortmund, en la feria de Alemania de tabaco, y bueno, hasta ahora estamos en todos los estancos de España, en los más importantes que se dedican al cigarro, por supuesto, y en algunos otros países. Con la pandemia no hemos podido desarrollar todos los países que nos hubiesen gustado. Iván, este sueño hecho realidad de este cigarro, cuéntanos un poco más sobre la marca Montes como cigarro, un poco sobre su origen, sus características, para que los que estén ahora mismo viendo este video pues puedan saber un poco más sobre Montes Cigars. Bueno, Montes es un cigarro, una marca muy familiar, ¿no? Es un poco un homenaje a lo que es la familia. Mi padre pues de muy pequeño se quedó sin padre, a los 9 años, tuvo que luchar mucho para sacar adelante a su familia. Entonces es un homenaje a lo que es el apellido mío y de mi hermano Israel, que es la otra parte somos dos hermanos creando esta marca, y es un poco un homenaje pues a mi padre, a su apellido, porque bueno, tuvo que luchar mucho para sacar adelante a la familia. Y en lo que es la marca Montes tenemos 5 vitolas y les hemos puesto nombres de montañas. A mí me encanta la montaña, por un lado, y por otro lado también es un poco el esfuerzo de llegar a subir la montaña, que lo que importa no es llegar a la cima, sino lo que importa en verdad es el camino, ¿no? Lo divertido que lo puedas hacer y lo fantástico que puede ser, ¿no? el camino. Entonces creamos una marca pues por un lado en homenaje a mi padre, homenaje a mi madre, la anilla, el rojo que destaca aquí era el color preferido de mi madre. Era una persona muy elegante, con mucha energía positiva, que podía ir vestida de rojo de pies a cabeza, con un traje elegante, y bueno, es un poco un homenaje también a mi madre. Luego la anilla, todo lo hemos diseñado nosotros. La anilla, la parte de aquí, es una cenefa tibetana, que es un poco un guiño a lo que es la cultura del budismo, la filosofía del budismo. Yo siempre digo que fumarse un puro es como una especie de meditación. Estás en el momento fumándote el puro, y eso te lleva a estar concentrado en lo que estás haciendo. Me gusta mucho fumar un puro, no por ejemplo conduciendo o haciendo otra actividad. Me gusta sentarme, fumarlo y estar por él, ¿no? Luego es una marca que es de Nicaragua. Nicaragua pues es un país que ha pegado un boom muy fuerte de tabaco, entonces la primera opción que teníamos era hacerlo en Nicaragua. Estuvimos buscando diferentes fábricas. Buscábamos alguna fábrica que no fuese muy grande, un proyecto más pequeño, más familiar, para crear una producción tampoco muy grande, sino algo más exclusivo. Y bueno, pues el tabaco encontramos una familia que la filosofía que teníamos era muy igual. Es una fábrica pequeñita, con una plantación pequeñita. E hicimos un cigarro con tabaco nicaragüense de Jalapa y Estelí, mezclando.
tabaco es del año 2014. En 2018 hicimos el cigarro y lo dejamos un año más en reposo, hasta 2019, porque pensábamos que necesitaba un año para que el tabaco se compenetrase bien lo que es la capa con la tripa, ¿no? Entonces en 2019 lo lanzamos al mercado y es un cigarro pues que puedes notar el típico sabor nicaragüense, ¿no? Que es sobre todo especiado, terroso, notas salinas, notas tostadas, los tercios, bueno, se diferencian un poquito. Es un cigarro fácil de fumar, que puede llegar a mucha gente, a mucho tipo de personas que busquen un cigarro ni muy fuerte ni muy suave, con cuerpo, con sabor, pero que no sea muy agresivo. Y bueno, hicimos lo que es la cosecha 2014 y bueno, es una cosecha fantástica que nos ha dado un producto muy bueno y bueno, lo hemos vendido todo lo que producimos y estamos esperando ya la siguiente cosecha. Muy bien, Iván, un placer tenerte en el canal. Muchísimas gracias también a Cigar Shop Magallanes por permitirnos realizar esta entrevista y que tú hayas compartido pues esa parte personal, esa parte también que lleva una marca detrás y nos hace también muy orgullosos de poder compartirla con el resto de aficionados. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a este canal, a Cigar Shop Magazine y a Cava Magallanes, por supuesto, y un saludo y un abrazo a todos los fumadores.